Buenas tardes estudiantes, estamos en una nueva sesión de la materia de Cálculo 1 y esta vez para hablar de un tema nuevo. ¿Cuál es este tema? Pues el estudio de los límites de funciones reales. Así que preparaos para un nuevo tema. Bueno, en realidad es muy frecuente escuchar hablar sobre límites. Escuchamos hablar del límite de peso, que este elevador, este ascensor, pues tiene una capacidad máxima de 500 kilogramos, el límite de velocidad, que esta carretera, esta autopista está diseñada para una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Es decir, los límites pues nos acompañan en la vida diaria, ¿no? Hay otros valores, por ejemplo el cero absoluto, 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados. Nada puede ser inferior que esa temperatura, nos dicen. O otras magnitudes como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Nada en el universo se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, pues con esto entendemos de que algunos de estos parámetros son referenciales. Por ejemplo, el límite de la velocidad. En una calle te ponen pues 40, 60 kilómetros por hora, digamos, como velocidad límite, pero pues no faltará alguien que no cumpla con esta disposición e irá más rápido, pero tenemos ese parámetro como una referencia. Sin embargo, como habíamos visto, hay otras magnitudes, el cero absoluto, la velocidad de la luz y otras tantas, ¿verdad? Que evidentemente pues son parámetros insuperables. Entonces pues ya estamos cayendo en cuenta de lo que es un límite, es un parámetro pues el cual no se puede superar. Vamos a ir llevando a cabo el estudio de los límites, en principio refiriéndonos a los límites de lo que son las sucesiones. Entonces, en principio voy a definir lo que es una sucesión. Es una correspondencia de los números naturales en los reales. Es decir, es una sucesión, pues no es una correspondencia, una función de los números naturales sobre los números reales. A cada número natural le va a corresponder su número real en la sucesión, ¿cierto? Entonces, para todo n que pertenece a los naturales, la sucesión la vamos a representar de una forma así generalizada, una forma corta, como un conjunto donde anotemos solamente el elemento general a sub n. O también pues se la puede representar a la sucesión in extenso, cuando nombramos a todos y cada uno de los elementos de la sucesión. Mira, por eso se dice que es una correspondencia de los naturales en los reales, ¿no? Porque hay un primer elemento, un segundo, un tercero, etcétera, hasta llegar a un enésimo. Entonces a cada número natural, que me daría una especie de ordenación de los elementos de la sucesión, le corresponde un número real. Vamos a ver a continuación los ejemplos de los límites de estas sucesiones. Entonces definimos el límite de una sucesión, ¿no? Una sucesión numérica, ya sabemos, esta es la forma corta de representar la sucesión. Dice, tiene el límite finito L, L es un número real, ¿no? Si se cumple que el límite de AN es igual a L, yo creo que es importante decir que este L es un número real, ¿no? Sí, solo sí, para todo epsilon positivo, que es una cantidad positiva, existe un delta, dice también positivo, tal que para todo n, siendo n un número natural y n mayor que delta, entonces el valor absoluto de an menos l es menor que epsilon. Acá en el gráfico podemos ver, ¿no? Este sería el valor absoluto de a sub n menos l, la resta de estos dos, y vemos que es menor que esa magnitud epsilon. Si ocurre eso, entonces una sucesión va a admitir límite y se va a llamar, ¿sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar sucesión convergente. Una sucesión es convergente si admite límite finito, es decir, si ocurre esto, ¿verdad? Si ocurre exactamente lo que hemos estudiado. Acá habrá que aclarar siempre de que L es un número real. Es decir, cuando la sucesión tiende hacia un valor, hacia un numerito real, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, nos vamos con el ejemplo para la sucesión que es convergente. Entonces, mira, acá tengo una sucesión constituida por los elementos 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Este sería el primer término de la sucesión, este el segundo, este el tercero, el cuarto. Si quiero generalizar entonces,
el último, el enésimo, será pues, mira, 1 entre 2, 2 entre 3, 3 entre 4, el general será n entre n más 1. Eso se observa claramente. Y es muy importante definir el elemento general porque al final al elemento general ese es al que se le calcula el límite. Sin embargo, yo aquí me he permitido hacer un gráfico de la recta de números reales. Esta es la recta de números reales. Considerando los valores pues, que tengo ahí. Y quiero que te des cuenta de la siguiente situación. Mira, a ver, vamos a suponer que estamos comenzando en el 0, hasta llegar al 1 medio, pues doy un paso de tamaño 0,5, ¿no? Pero para llegar al siguiente elemento, del 1 medio al 2 tercios, ya doy un paso más chiquito. Ya doy un pasito más chiquito, ¿verdad? De 0,5 a 0,66 es 0.1666 de distancia, ya no es 0,5. De este 0,66, de este 2 tercios al 3 cuartos, me va a tocar dar un paso más chiquito. Del 0,75 al 0,8, que es 4 quintos, me va a tocar dar un paso más chiquito. Al 5 sextos, un paso más pequeñito. Más pequeñito. ¿Entiendes qué quiere decir? Entonces, convergencia. Cuando pues a medida que aumentan los elementos, pues los pasos que daríamos, la distancia que hay entre ellos, se reduce. Y es lógico pensar que a medida que se reduce, como se está frenando esto, entonces es lógico pensar que va a haber un valor del cual no van a pasar. Entonces esto yo lo podría continuar escribiendo, anotando, mira, pero tendrían que ser cada vez más pequeños. Pero es obvio que el límite de esta sucesión pues, no va a pasar de este valor 1. No existe la posibilidad de que me salga 1.1 siquiera, ¿no? Entonces acá gráficamente podemos darnos cuenta. Entonces una sucesión es convergente cuando a medida que los términos aumentan, pues las distancias se hacen más chiquitas. Es como dar un paso largo, luego uno más corto, uno más corto, uno más corto, hasta que uno se detiene, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta de la convergencia de esta sucesión. Es bien obvio que este es el valor L, el límite. Entonces acá yo le estoy poniendo el límite, siempre tomamos el término general, vale 1. Por eso se llama sucesión convergente. 1 es evidentemente un número real, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser divergente? Divergente es lo contrario de convergente. ¿No? Es aquella sucesión a n que tiene límite infinito. Oye, decir tiene límite infinito, pues es como decir no tiene límite, ¿verdad? Por lo tanto, puedo expresar diciendo que el límite de la sucesión a n es igual a más infinito o menos infinito según sea el caso. Vamos entonces con el ejemplo de lo que es una sucesión divergente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la sucesión formada por los cuadrados de los números naturales. Bueno, si lo escribo en general, pues va a ser n cuadrado. Si lo escribo específicamente, va a ser 1, que es el cuadrado de 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 9, el cuadrado de 4 16, el cuadrado de 5 25, y así sucesivamente, del enésimo término, pues n al cuadrado. Entonces, si yo represento en la recta de números reales, me doy cuenta que pasa lo contrario de lo que tenía con una sucesión convergente. Es decir, en una sucesión convergente, ¿te acuerdas? Cada vez dábamos pasos más pequeñitos, hasta que daba la impresión de que uno se detenía justo en el límite. En cambio, en una sucesión convergente ocurre lo contrario. Mira, del 0 al 1 podremos hablar un paso así pequeño, pero del 1 al 4 ya el paso ha crecido. Del 4 al 9, mucho más grande. Del 9 al 16 será mucho más grande, y esto pues obviamente no da la impresión de que se va a detener, más bien da la impresión de que está acelerando y obviamente se va hasta el infinito. Por lo tanto, es correcto decir que el límite de esta sucesión pues es infinito, por lo tanto es convergente. O es divergente, perdón. Es divergente. Cuando es infinito, la sucesión se denomina divergente. Bueno, y hay un tercer tipo de sucesiones que, aunque no van a ser motivo de nuestro estudio, pero es importante conocerlas. Las sucesiones oscilantes no admiten límite finito ni infinito, ¿no? No tienen límite.
bueno, por lo menos que se lo pueda expresar. Por ejemplo, oscilante. Cuando yo digo oscilante pienso en alguna función como las funciones trigonométricas, por ejemplo. Imagínate que yo considere una sucesión constituida por los valores enteros que toma la función seno, ¿no? Entonces, te ubicas como es la función seno, ¿no? Es una función oscilante. Comienza en 0. Luego, bueno, como estoy tomando solo los valores enteros, la función seno crece hasta 1, el seno de 90, ¿no? 1. Luego vuelve a bajar, vuelve a volverse 0. Baja hasta menos 1, vuelve a subir hasta 0, llega hasta 1, etc. Y cumpliendo este ciclo infinitas veces. Pero ¿y cuando tiende al infinito, qué valor le podríamos poner? No le puedo poner infinito. Tampoco le puedo poner 0, tampoco le puedo poner 1, tampoco le puedo poner menos 1, así que es algo desconocido. Entonces es justo decir que el límite de una sucesión oscilante pues no existe, no se conoce. Bueno, dentro del cálculo de los límites en general es muy importante conocer esta lista de operaciones conocidas o finitas y las operaciones no conocidas o indeterminaciones, porque en los diferentes ejercicios se van presentando recurrentemente en una y otra oportunidad. Bueno, las operaciones conocidas o finitas son aquellas que implican a los ceros al infinito. Bueno, todos yo creo que nos damos cuenta de que 0 más 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 por 0 es 0, a más 0 es a es un número real cualquiera, a por 0 es 0, un número dividido entre 0, la famosa división por 0, ¿te acuerdas que la evitábamos esta división? Porque precisamente por lo que me aparece el infinito, pues acá la estamos anotando, división por 0, infinito. 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0, un número elevado a la 0, a la potencia 0 es 1, 0 elevado a cualquier potencia sigue siendo 0, infinito más infinito, infinito, infinito por infinito, infinito al cuadrado, si quieres, pero sigue siendo infinito, infinito a la infinito, con más razón infinito, un número más el infinito, pues sigue siendo el infinito, un número multiplicado por el infinito, pues sigue siendo el infinito, un número dividido entre el infinito, pues me da 0, infinito a cualquier potencia sigue siendo infinito, siempre y cuando pues a sea un número mayor que 1, a elevado al infinito es 0, cuando a toma un valor entre 0 y 1, digamos un medio, un tercio, dos quintos, qué sé yo. 0 más infinito es 0, infinito entre 0 es infinito, 0 entre infinito sigue siendo 0, a la menos infinito es infinito, pasa un poquito lo que pasaba en este caso, cuando a es una base entre 0 y 1, ¿no? Bueno, 0 al infinito es 0, logaritmo de 0 menos infinito, logaritmo de 1 es 0, bueno, acá se sobreentiende que es base 10, logaritmo base a de a es 1, logaritmo, bueno, base 10 de infinito es igual a infinito, y estas funciones trigonométricas que son bastante conocidas, pero que esta no está bien. Seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0 también. Muy bien, entonces yo creo que nosotros, o que tú conocías, pues la mayor parte sin ningún problema de estas operaciones conocidas, pues estoy seguro de que tú lo dominabas. Ahora vamos a ver aquellas operaciones no conocidas o indeterminaciones. Se llaman no conocidas o indeterminaciones porque en realidad cualquier valor que tú pues anuncies como respuesta podría ser tomado como correcto. Por ejemplo, si yo te digo 0 entre 0, 1, pues no está mal. Porque 0 entre 0, pues el 0 multiplicaría 0 por 1 es 0, 0 y la igualdad se mantiene. Pero también te podría decir 0 entre 0, 5, y no estaría mal, porque 0 por 5 es 0, y evidentemente se cumple. Por esta razón, de que yo te puedo decir cualquier valor, y siempre va a estar correcto, o sea, si yo te digo 0 entre 0, 0, 5, 10, 1, menos 1, lo que tú quieras, pues esta operación pues resulta ser correcta. Entonces, como resulta ser correcta para cualquier cosa que yo te pueda dar como solución, para cualquier número, entonces por esa misma razón se llama indeterminación. Y entonces no está determinado y así porque puede ser 0, puede ser 1, puede ser 5, puede ser cualquier cosa. Entonces por esa razón, como es, las posibilidades son prácticamente infinitas, entonces no está determinado. Por eso se llama indeterminación.
Estas indeterminaciones, si te das cuenta, proceden, por ejemplo, si despejamos A en esta operación conocida, de acá arriba, mira, si despejamos A, esto pasa a multiplicar, este 0 pasa a dividir. 0 entre 0 me va a dar A. 0 entre 0 me va a dar A. Pero A hemos dicho que es un número real cualquiera. Por lo tanto, no está determinado. Y así podríamos ver las otras indeterminaciones. ¿Cuánto es infinito entre infinito? 1, 2, 3. Mira, esto sale de acá. Este infinito pasa a dividir. Infinito entre infinito, este valor de A. ¿A qué cosa es? Cualquier número real. Por lo tanto, hay infinitas posibilidades. Lo mismo acá, ¿verdad? 0 por infinito. ¿Cuánto es? Mira, este infinito pasa a multiplicar acá y el resultado sería A. Pero A es cualquier valor, ¿no? Entonces resulta una indeterminación. Lo mismo, infinito a la 0. ¿Cuánto es? 1. Infinito. Hay dudas. Infinito menos infinito. ¿Cuánto es infinito menos infinito? Eso sale de acá, ¿verdad? Mira, infinito aquí pasa a restar y el resultado es A. ¿Cuánto vale A? Cualquier valor. 1 a lo infinito, esta indeterminación que por ahí a veces nos haría pensar mucho, ¿no? Uno diría 1 a lo infinito, pues va a seguir siendo 1, pero en realidad no. En realidad sí es una indeterminación y cuando estemos estudiando límites de funciones exponenciales, esta indeterminación va a ser la que va a aparecer recurrentemente. 0 a la 0 también resulta ser una indeterminación. ¿Cuánto es 0 veces 0 a la 0? 1. 0. Oye, como que me quedan las dudas, ¿verdad? Las indeterminaciones pues son así, que nos dan lugar a varias posibilidades que aparentemente son correctas, ¿no? Entonces uno no sabe cuál es, entonces por esa razón se las denomina indeterminaciones. Y bueno, ya nos vamos con un ejemplo que hay que pues calcular, verificar en realidad la convergencia de esta sucesión. Bueno, para no complicarme la vida, pues me han dado la sucesión simplemente al término general, que es n más 1 entre 3n. Si tú quisieras generarla la sucesión, pues vas reemplazando los valores, ¿no? Para 1, para 2, para 3, etc. Pero no tiene mayor sentido porque al final de cuentas vamos a calcular la convergencia considerando al término general, que sería n más 1 entre 3n. Entonces, lo primero que se nos ocurre, tú sabes que tengo que calcular el límite al infinito. Siempre, ¿verdad? Para ver si es convergente o no. Si el resultado me sale infinito, pues es divergente, diré. Y si me sale un número real, pues diré es convergente. Pero bueno, acá haciendo las sustituciones, ¿no? N con infinito voy a tener infinito más 1, infinito. 3 por infinito, pues infinito. Infinito entre infinito me da un valor indeterminado. Es decir, que puede ser cualquier cosa. Bueno, para resolver este tipo de límites lo vamos a hacer de dos formas. Y con la calculadora vamos a hacer la evaluación del cálculo con la máquina de calcular y luego de manera algebraica. No te olvides que al decir n tiende al infinito, oye, ¿qué significa tiende? Tiende pues que se está aproximando, ¿verdad? Que está queriendo llegar. No estamos diciendo n es igual al infinito, y además que el infinito ni siquiera es una cantidad, pero que está tendiendo, que se está acercando al infinito. Aunque, claro, acercarse al infinito, pues por más que sea una cantidad muy grande, pues en realidad, en comparación del infinito, pues nunca va a ser posible, digamos, una aproximación en el sentido estricto de la palabra. Pero entonces, ¿yo cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué está aquí mi calculadora? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, sea n un valor muy grande. ¿Cuánto te parece muy grande? ¿1000? ¿10.000? ¿100.000? ¿1 millón? Bueno, 1 millón. 10 a la sexta, ¿verdad? Es 1 millón. Entonces yo agarro mi máquina de calcular y donde dice n, pues yo le pongo 1 millón. En este caso voy a tener, 10 a la sexta, voy a tener 10 elevado a la sexta más 1 dividido entre 3 por 10 a la sexta. Muy bien, vamos a ver si es que mi calculadora pues resulta. Mira, me sale 0.33333. ¿Cuántos 3 hay? 6, 3. Y luego le pone así. Oye, pero este número que me ha sacado la máquina de calcular, que tiene tantos 3, pues yo digo, oye, este número es un tercio, ¿verdad? 0.3333 es un tercio.
Obviamente, como estoy trabajando con una cantidad, o sea, me estoy aproximando, no estoy llegando. Entonces, obviamente, pues al final seguramente va a presentar algún error. Pero ya, yo acá, yo digo, pues esto es un tercio. Si no te dice nada el numerito que aparece aquí, pues déjalo así y al final hacemos comparaciones. ¿Verdad? Te ubicas lo que he hecho. Este 10 a la sexta lo he reemplazado donde dice n, he hecho los cálculos y me ha salido esto. Entonces te das cuenta de lo primero que me llego a enterar en un límite es de la solución, del resultado. Pero ahora, ¿cómo voy a calcular de manera algebraica este límite? Cuando se trata de un cociente, tengo que dividir entre el n de mayor potencia. Bueno, en este caso no hay mucho que elegir. La mayor potencia de n, tanto en el numerador como en el denominador, es de primer grado. Así que voy a hacer estas divisiones. Entre n, 3n entre n. ¿Verdad? He dividido numerador y denominador entre n y esto se va a volver el límite siguiente. Aquí voy a tener n entre n, 1, más 1 sobre n, tercios. Mira, como que el 1/3 ya se va configurando, ¿verdad? Ahora sí voy a sustituir el infinito donde corresponde. Entonces, acá corresponde, ¿verdad? 1 sobre infinito. Pero 1 sobre infinito, tú y yo sabemos que esto es 0. Recuerda la tablita anterior. Oye, acá, pues ya es evidente que el resultado es 1/3. Entonces, con la calculadora me salió 1/3. Algebraicamente me ha salido 1/3. Estoy haciendo con doble control, con la calculadora, algebraicamente, por lo tanto el límite está correctamente calculado, ¿no? Entonces, como es un valor real, entonces yo digo, por lo tanto, el límite es convergente a L igual a 1/3, ¿verdad? Ya que le he llamado L, entonces este valorcito es la convergencia de mi sucesión. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular la convergencia de esta sucesión. Oye, mira, se ha complicado. Una raíz cuadrada, n cuadrado más n menos n. Bueno, si calculamos, si hacemos la sustitución directa de los infinitos, raíz de infinito más infinito, esto es infinito, raíz de infinito, infinito, menos infinito. Pero infinito menos infinito está en nuestra tabla, en nuestra lista de indeterminaciones. Así que no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues coger la calculadora y le puse n 10 a la sexta. Este es un valor grande. No te olvides, n tiende al infinito. Lo más acertado sería ponerle un valor mucho más grande, aunque pues algo que tú consideres razonablemente grande, pues bastará. ¿Ya? Entonces yo creo que 1.000.000 es un valor razonablemente grande como para decir que pues asumir la tendencia de n. No te olvides que la flechita quiere decir tiende. Entonces al hacer esta parte con la calculadora, realmente ahí es donde estamos calculando el límite, porque estamos interpretando este tiende, ¿verdad? Entonces ya, bueno, sea 1.000.000, entonces ya sabes, reemplazas en la calculadora, haciendo las operaciones en mi máquina me ha salido este valor, 0.499, varios 9 son 87, como es 0.49999, imagínate tantos 9. Yo digo, pues, esto es 0.5. Y 0.5 yo lo redondeo a 1/2. Ojo, no siempre se puede redondear. O sea, aquí yo estoy redondeando porque estoy muy seguro, ¿verdad? Porque ahí, mira, ¿cuántos 9? Hay 5 9, esto también, esto 87. También puede ser otro 9. Entonces, con seguridad, el límite es 0.5. Ya, bueno, entonces 0.5 o 1/2, que es lo mismo, ya tendría como solución calculado de forma numérica, ¿verdad? Bueno, pero ahora, ¿y cómo justifico esa solución? Ya hemos dicho que cuando el límite tiende al infinito tengo que dividir entre el n de mayor exponente. Pero eso sí se trata de una fracción. Porque así al dividir numerador y denominador, pues estaría cancelando ese n de mayor exponente. Y acá no tengo. Esto no es una división. Pero podría transformarlo en una división. ¿Cómo? Como aquí tengo raíz cuadrada, entonces podría multiplicar por un factor racionalizante que se lo lleve esa raíz cuadrada. Su conjugado, ¿verdad?
Entonces al numerador y al denominador por el conjugado va a ser la misma expresión, pero el signo va a cambiar. Entonces raíz cuadrada de n más n más n. Este valor de azul vale 1. Por lo tanto, al multiplicar un número por 1, todo este número estoy multiplicándolo por 1, pues no se altera, ¿verdad? Y además voy a tener la siguiente ventaja. La raíz cuadrada va a desaparecer. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Entonces una raíz cuando se eleva al cuadrado, pues desaparece, ¿verdad? Entonces voy a tener n cuadrado más n. Como es diferencia de cuadrados menos n cuadrado. Ajá, qué bien. Y en el denominador, pues vamos a seguir anotando el numerito que nos ha salido o que hemos incorporado como factor racionalizante. Y de paso aquí vemos que los n cuadrados se van. Ahora sí, ya es una fracción. En una fracción sí puedo dividir entre el n de mayor exponente. Y ahora, ¿cuál es el n de mayor exponente? Alguien dirá, ahí veo un n cuadrado. Sí, pero ese n cuadrado está dentro de una raíz. ¿Ya? Entonces, de esta n a su grado es primer grado 1. De esta n cuadrado es 1 también. De esta n es un medio, porque está dentro de una raíz. De este es 1. Entonces tengo 1, 1, 1. De este es un medio. El mayor sigue siendo 1. Entonces, numerador y denominador tengo que dividir entre n a la 1. Qué fácil. Entonces voy a tener n entre n. Y el denominador va a ser raíz cuadrada de n cuadrado más n entre n. Y muy bien, acá ya podemos darnos cuenta de que voy a tener límite n tiende a infinito, 1. Aquí el n se puede repartir. Si se reparte a la raíz, puede entrar como n cuadrado. Es decir, va a ocurrir esto, n cuadrado más n entre n cuadrado, ¿verdad? Porque raíz de n cuadrado es esta n. Y aquí afuera, n entre n es 1. N entre n es 1. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener todavía las siguientes transformaciones. N tiende al infinito de 1. Y acá voy a tener raíz cuadrada, n cuadrado entre n cuadrado, 1. N con n cuadrado se simplifican una de las n's, 1 sobre n. ¿Ok? Más 1. Y acá ya puedo hacer la sustitución. Ya te estarás dando cuenta de que evidentemente va a salir un medio, ¿verdad? Un medio. ¿Por qué? 1 sobre infinito. Esto es 0. Me voy a quedar con el valor positivo de la raíz. Es de 1, 1 más 1, 2. Entonces, un medio, ¿verdad? Entonces, si con la calculadora te ha salido un medio, algebraicamente te ha salido un medio, pues no hay ningún motivo para dudar del valor del límite. Eso sí hay que colocar, por lo tanto, el límite es convergente a L igual a un medio. Oye, cuando te salga divergente, es decir, cuando te salga más infinito menos infinito, basta con que digas el límite es divergente, punto. Se entiende que el resultado es infinito, ¿verdad? Pero lo interesante es cuando los límites salen valores convergentes. Estamos con el siguiente ejemplo. Esta vez pues se complica la situación porque tenemos funciones cuya naturaleza son exponenciales, ¿no? Entonces me dicen verificar la convergencia de la sucesión a n, 5 a la n más 1, más 2 a la n más 1, entre 5 a la n más 2 a la n. Muy bien, entonces como primer intento siempre vamos a intentar calcular el límite haciendo la sustitución directa. En este caso, donde dice n, pues le pongo infinito. Obviamente 5 a la infinito más 1, pues 5 a la infinito y infinito, ¿verdad? 2 elevado a la infinito más 1, pues también va a ser infinito. Infinito más infinito, infinito. Y acá abajo, pues obviamente infinito también. Infinito entre infinito. Estoy frente a una indeterminación. No sé cuánto es. Y ahora que se produce una dificultad en la máquina de calcular. Recuerdas que estaba trabajando con n igual a 1.000.000 porque me parecía un valor muy grande. O sea, cuando dice tiende a infinito, en la calculadora lo que tú haces es darte un valor grande.
bueno, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Porque al lado del infinito, pues no hay nada grande, la verdad. Pero bueno, 1.000.000 sí nos ha parecido un valor grande. Pero ¿te imaginas cuando le ponga 5 elevado a la 1.000.000? Pues sí, evidentemente la calculadora ya no puede hacer ese cálculo. O sea, supera su propia capacidad de la calculadora. Entonces, te cuento, he ido bajando los valores. 100.000 tampoco dio, 10.000, ni siquiera 1.000. El valor que menos mal que aceptó es 100. Entonces 5 a la 101, por ejemplo, para comentarte, 5 a la 101 es un número 3.94 por 10 a la 70. Imagínate esa cantidad tan astronómica. Pero bueno, haciendo ya con 100, que sí aguantó la calculadora, es el valor más grande que me ha podido aguantar, sí he podido hacer el cálculo. ¿Y cuánto me ha salido? Exactamente 5. L igual a 5. Haz la prueba en este momento, pues con tu máquina de calcular, y te convencerás de que evidentemente este es el valor que resulta, ¿verdad? Entonces ya tenemos un valor con la máquina de calcular, así que tampoco es tan libre, ¿verdad? Hay que analizar la situación. En esta situación estamos con exponentes, entonces un valor súper grande, pues no, evidentemente no se le puede poner. Bueno, pero ya hemos superado esa dificultad. Ahora vamos a analizar el límite en sí. Es un cociente, qué bien. Lo que hacíamos era dividir entre el n de mayor exponente, pero ahora n es exponente. Entonces, este límite yo lo puedo escribir interpretando el numerador. 5 a la n más 1 es 5 a la n por 5, 2 a la n más 1 es 2 a la n por 2. La idea es la misma que en los límites anteriores, es decir, dividir entre el n de mayor exponente. Bueno, en este caso sería entre el número más desfavorable. Entonces, entre 5 a la n y 2 a la n, ¿cuál es más desfavorable? Obviamente 5 a la n, ¿verdad? 5 a la n y 5 a la n. Entonces estoy dividiendo numerador y denominador entre 5 a la n. Muy bien, cada uno de estos pues le ha tocado su 5 a la n. Tú sabes que en una suma el denominador se puede repartir. Tocándole a este primero, al 5 a la n por 5 entre 5 a la n, 5 a la n con 5 a la n se van a simplificar y me queda 5. Ahí está ese 5. En cambio acá me va a quedar 2 a la n entre 5 a la n. Como ambos tienen el mismo exponente, lo puedo volver uno solo. 2 quintos a la n y este 2 que sobreviviría. 2 por 2 quintos a la n, ¿verdad? Muy bien, pasamos abajo. Lo mismo, es suma y podrías repartir el denominador. 5 a la n entre 5 a la n es este 1, que lo ves acá, y el otro término que me va a quedar es 2 a la n entre 5 a la n. Entonces lo voy a agrupar y voy a colocar un solo exponente, 2 quintos a la n. Muy bien, entonces ya tengo de esta manera, y acá ya hago la sustitución, 5 más 2, 2 quintos al infinito, 2 quintos al infinito. Recurro pues a mi tablita de valores de determinaciones o indeterminaciones, y ahí dice que un número elevado a la infinito, si está entre 0 y 1, vale 0. Claro, esto es lógico de pensar. Imagínate un número entre 0 y 1, digamos un medio. Al cuadrado es un cuarto, al cubo es un octavo, a la cuarta es un 16, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí ocurre, ¿no? 2 quintos al cuadrado es 4/25, más chiquito. Al cubo, 8/125. A la cuarta, 16/625. Números que van volviéndose cada vez más pequeñitos. Entonces cuando llegan al infinito, en teoría, esto se anularía, estos vendrían a ser ceros. Entonces, ya tendríamos pues que evidentemente 5 más 0, pues es 2 por 0, ¿eh? 5 más 2 por 0, pues es 5. 5 entre 1 pues es 5. Ajá, el mismo 5 que habíamos hallado con la máquina de calcular. Así que siempre comparas lo que has calculado con la calculadora con lo que has obtenido algebraicamente. Tienen que coincidir. Entonces cuando coinciden, pues tú estás por demás seguro de que el límite ha sido calculado de forma correcta. Y ya sabes, al final le pones, por lo tanto, el límite es convergente. Es convergente a L igual a 5, que es el valor que nos ha salido por los dos caminos. Y de esta manera, pues, estaría pues obtenido el límite de una sucesión. Bueno, pues recomendarte que vuelvas a revisar los ejercicios, que los hagas por tu cuenta. Y bueno, pues siempre recurrir a los libros, a los textos que estás manejando, el de Midovich, Espinosa Ramos,
Piskunov, qué sé yo, el libro que tú tengas, pues imagínate, ya tienes un amplio panorama para hacer ejercicios. La próxima sesión vamos a continuar con límites ya de funciones polinómicas y otro tipo de límites, pues que va a ser, que lo vamos a estudiar también de la forma más conveniente. Gracias por tu atención.